Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar con ustedes, acompañándolos aquí en este programa de Meduca, Conéctate con una estrella. Y hoy seguiremos hablando un poco sobre lo que hablábamos la semana pasada, que eran los trastornos del lenguaje, ¿no? Como hablamos la semana pasada, los trastornos del lenguaje son un trastorno del neurodesarrollo y debemos que recordar que estos trastornos del neurodesarrollo pues son afecciones neurológicas que surgen durante la etapa de la primera infancia y que generalmente afectan al niño antes del comienzo a la escuela o cuando empieza a ir a la escuela. Es que vemos este tipo de trastornos empezando con los niños de preescolar. ¿Y por qué con los niños de preescolar? Sencillamente porque es en la etapa en que el niño sale por primera vez de su casa y se encuentra entonces con un entorno educativo diferente al que encontraba cuando estaba en su casa. Es importante comprender que estos trastornos del neurodesarrollo pues no son culpa ni de los padres ni de los niños, ¿no? Y no debe ser un motivo de vergüenza tener un tipo de trastorno esto, porque dentro, por ejemplo, la prevalencia que hay de niños con este trastorno, estamos hablando entre un 5 y un 7% de los niños tienen un trastorno o pueden tener un trastorno del lenguaje. Y es fundamental destacar también que cada niño es único. Esto es un trastorno que es heterogéneo, o sea, no hay un niño igual o que tenga los mismos características, síntomas o signos de este trastorno en el mundo, porque son diferentes, ¿no? Si usted sospecha que su hijo tiene algún tipo de trastorno del desarrollo, déficit o un retraso del desarrollo, pues yo le recomiendo que hable con su pediatra, que son los más capacitados, porque ellos son los que están en la primera línea de defensa para entonces empezar a ver un diagnóstico y entonces hacer una intervención oportuna. Como les dije, hoy hablaremos un poco, profesora maestra, sobre los trastornos del lenguaje, ¿no? Que también se conocen como TEL, trastorno específico del lenguaje, retraso del lenguaje o disfasia del desarrollo. El trastorno del lenguaje es un trastorno de la comunicación que interfiere con el aprendizaje, la comprensión y el uso del lenguaje. Y este es el punto básico de esto, que interfiere con el aprendizaje. Cuando el niño, como dijimos, llega por primera vez a la escuela, va a encontrar una serie de retos que le va a presentar ese nuevo medio ambiente, incluidos el aprender. Entonces, el aprender, nuestra manera de aprender podemos hacerlo por un modelado, porque vamos viendo a la otra persona hacerlo, pero también debe ser por cómo la otra persona, por ejemplo, en la comunicación, cómo habla la otra persona, ¿no? Entonces es importante ver eso. El trastorno del lenguaje es un trastorno de la comunicación, como ya dije, que aprende con el aprendizaje y la comprensión. Aquí a veces lo que pasa es que los niños no entienden lo que se les está diciendo porque no comprenden las palabras. Es un trastorno grave y persistente, o sea, él está presente. Cuando una persona sufre de trastorno del neurodesarrollo, ese trastorno va a estar con él durante toda la vida. Entonces esto continúa y cada vez puede que vaya incrementándose un poco más. Dura desde, obviamente, todo el periodo de la adolescencia, la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Y se caracteriza, como dije, por las dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje. Lo primero que vamos a ver, lo primero que uno tiene que darse cuenta y ver en su niño es si el niño tiene un vocabulario reducido. Vocabulario, ¿no? Reducido. Entonces ese vocabulario reducido debe ser según la etapa, las edades, pues que este niño va desarrollando y conforme se integró a la sociedad, mayormente su escuela. Correcto. Hablamos o dijimos en el programa pasado que se dice que un niño a los 2 años tiene que tener por lo menos el uso de 50 palabras y el 20% deben ser verbos. Entonces ahí es donde podemos ver realmente si el niño está presentando o no un trastorno. También su estructura gramatical es limitada. ¿Qué significa eso? Que su capacidad para situar las palabras y las terminaciones de las palabras juntas para formar frases basándose en las reglas gramaticales y morfológicas. Él va a empezar a utilizar palabras que no necesariamente llevan la misma línea de lo que está diciendo. Entonces ahí es un caso de estructura gramatical limitada. Estructura gramatical limitada. Cuando hablamos de estructura gramatical limitada, nos puede dar un pequeño ejemplo. Por lo menos cuando el niño ya a los 2 años presenta una palabra acompañada, ¿no? Por ejemplo, mamá cama. Exacto. El niño no utiliza un verbo, que es mamá sube a la cama, mamá ven a la cama, mamá quiero ir a la cama, sino él nada más dice mamá cama. Entonces eso es una estructura gramatical limitada.
De igual forma, el deterioro del discurso, que es la capacidad para usar el vocabulario y conectar frases para explicar o describir un tema o una serie de sucesos. O sea, es esa manera en que el niño habla, que a veces nos puede parecer complicado el niño porque no le entendemos su discurso. Lo que nos está diciendo realmente no es entendible. El otro criterio es la capacidad de lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado a la edad. Usted como maestra sabe que los niños cuando llegan por primera vez vienen con una serie de palabras que ya han manejado en su hogar, y obviamente esto también depende mucho de la estimulación que hablábamos la semana pasada sobre el padre, cómo le habló a su hijo en la casa. Para terminar ya el punto de los criterios, pues el inicio de estos síntomas se produce obviamente en las primeras etapas del desarrollo, como cuando llega a la escuela, y las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo, que hay que verificar también el sistema auditivo del niño, porque puede ser que el problema es que no escucha. Entonces, si no escuchamos, no podemos repetir, ¿no? Y otro tipo, o sea, y también su disfunción motora o la afectación médica. Si no hay ninguno de esos síntomas, entonces estamos hablando de un criterio. Las primeras palabras y fases del niño se inician con retraso o tienen un vocabulario muy limitado en comparación con otros niños de su edad. Ahí es donde empiezan las comparaciones de los padres que hablábamos la semana pasada. Mi hijo no habla al año. El niño debe tener un lenguaje entre los 12 meses y los 18 meses. Si el niño a esa edad no tiene un lenguaje, no se le entiende bien o hay problemas para que siga instrucciones, pudiera estar presentando síntomas de un trastorno del lenguaje. Otra de las dificultades pues son problemas para recordar nuevas palabras o frases, que hablábamos que si no tengo un buen vocabulario, pues no puedo hablar correctamente. Entonces, si mi capacidad para recordar nuevas palabras está limitada, no va a crecer el vocabulario. De igual forma, dificultades para seguir instrucciones largas. Un niño no va a comprender toda la instrucción que le demos porque su vocabulario está limitado. Entonces, muchas de las palabras que le digamos no las va a entender. De igual forma, dificultades para recordar una serie de datos verbales, por ejemplo, recordar un número de teléfono, dificultades para recordar secuencias de sonidos nuevos, habilidad que podría ser importante para aprender una nueva palabra. Es básicamente lo mismo. Si yo no entiendo sonidos, no puedo reproducirlos. De igual forma, tenemos dificultades en el aprendizaje de las aptitudes académicas relativas a la lectura, muy importante, a la escritura, a la aritmética, el tiempo o el dinero. Muchas veces los padres o los maestros no entienden la conducta de un niño. Dicen que el niño es rebelde, que el niño presenta problemas, pero lo que está teniendo el niño realmente es un problema fuera de sí. Él no puede controlar eso porque no tiene la capacidad lingüística para poder ni entender ni expresar. Entonces, en este sentido, los padres, que lo hablamos en el último programa, tienen que ser muy observadores, tanto padres como maestros, y trabajar en conjunto, para que los niños entonces puedan realmente ser llevados a un proceso de detección y diagnóstico. De igual forma, las frases son más cortas y presentan errores gramaticales, especialmente en el tiempo pasado. Puede haber problemas para encontrar las palabras, volvemos al punto de que no tenemos un vocabulario suficiente, y dificultades para pronunciar ciertos sonidos o palabras o utilizar un habla infantilizada, que hablábamos en el programa anterior. Esos serían básicamente las dificultades que pueden encontrar. Sí, recordemos que usted acaba de mencionar recordar nuevas palabras sencillas en un momento dado, pues dentro de algunos minutos vuelve y se le pregunta al niño, y si no la presenta, o sea, si no la manifiesta, entonces podemos sospechar de un trastorno, una dificultad con el lenguaje. Esa secuencia de sonido que ha mencionado, me encanta porque que la haya mencionado, porque es una de las actividades que debemos hacer dentro de los centros educativos donde tenemos niños de 4 y 5 años para esa discriminación auditiva de los sonidos que él está escuchando en su ambiente, ¿no? Y de igual forma lo pueda repetir. Me encanta escuchar esto porque este ejercicio no debemos dejar de hacerlo en los salones de clase y dentro del hogar, ¿no? Como forma de juego. Así es. Continuamos. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver algo de signos de alerta, ¿no? Por ejemplo, los primeros signos de alerta son una dificultad en el área de la comunicación. Aparece hacia los 2 años de edad. Signos de alerta.
escuchemos signos de alerta. Es como ese foquito rojo que se prende, Sí, advirtiendo algo, ¿no? es esa advertencia, como vuelvo al punto, la observación es la primordial en los padres. Hay que observar a nuestros hijos y hay que empezar a ver qué están haciendo bien y qué no. Aquí se habla, como digo, que aparece estos problemas hacia los 2 años. Hay que tener en cuenta que la Academia Americana de Pediatría recomienda que a todos los niños a los 2 años se le haga una evaluación del neurodesarrollo y se le haga una evaluación del espectro autista. Esa es una de las razones por las cuales en Estados Unidos la prevalencia de los trastornos en neurodesarrollo y del autismo es muy alta porque se están haciendo las pruebas. Entonces yo les recomiendo a los padres que vayan y evalúen a sus hijos y le hagan una detección a ver cómo está su hijo en sus niveles del desarrollo. Siguiendo con los signos de alerta. Si su habla es inteligible al menos en el 80% de las emisiones orales, resultando prácticamente incomprensible para nosotros. Eso es un signo de alerta. Recurre excesivamente a los lenguajes gestuales. ¿Quieres algo? ¿No lo quieres? Señala, pide cosas con la mano y ahí los padres pecamos porque lo que hacemos es que hablamos por el niño. No dejamos que el niño hable, sino que interpretamos lo que el niño quiere. Otro es que no expresa frases y utiliza palabras aisladas o usa únicamente oraciones de 3 palabras. De igual forma, no realiza correctamente la mayoría de los sonidos fonológicos propios de su edad evolutiva. Los fonemas, que es la base del lenguaje. Si el niño presenta problemas con los fonemas, pues si sustituimos una P por una S, podemos decir en vez de pasa, casa. Y eso es uno de los problemas más típicos que vamos a ver. El niño en vez de decir casa, dice pasa. Y de igual forma omite verbos, preposiciones y pronombres como habíamos hablado hace un momento, mamá, cama. Miren, yo creo que lo primero que tenemos que hablar sobre qué pueden hacer padres y maestros es un tema que deberíamos tocar en un próximo episodio, que es sobre el bullying que generan los trastornos del neurodesarrollo, especialmente el trastorno del lenguaje. Cuando un niño entra al salón de clase y tiene algún tipo de trastorno del lenguaje, sabemos que va a ser víctima de bullying, porque los niños lo identifican como algo no normal, algo diferente, y entonces van a empezar una serie de molestias hacia el niño. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues cuando esto se combina con el bullying, en el niño empieza a afectarlo psicológicamente de muchas maneras. Puede tener dificultades para regular sus emociones en la escuela, puede tener también situaciones estresantes, lo que puede hacer que se sienta más afectado por el acoso escolar. Muchas veces estos problemas no son detectados a tiempo, hasta que el niño entonces en cuestión empieza a presentar problemas de ansiedad, depresión, signos de baja autoestima. Y entonces, ¿qué pasa? El niño entonces no quiere ir a la escuela. Entonces empieza a buscar todas las excusas posibles para hacerlo. Entonces, ¿cómo los educadores pueden ayudarnos en esto? Primero, comunicación abierta. Tienen que mantener línea de comunicación abierta con el niño. Hay que animarlo a compartir sus experiencias en la escuela y estar atento de señales que lo puedan estar molestando. De igual forma, fomentar su autoestima. Es muy importante que el maestro en la escuela fomente la autoestima de este niño que él empieza a ver que está presentando algunos problemas. De igual forma, enseñar habilidades sociales, trabajar en conjunto con profesionales dentro de la escuela, psicólogos, padres, y tratar de que el niño empiece a entender de dónde viene el problema y por qué lo están molestando, y obviamente colaborar con los padres en ese sentido. De igual forma, ya en el aula de clase, el maestro debe colocar al niño en la parte más cercana a la pizarra posible. ¿Por qué? Porque de esa manera hay menos interferencias a la hora de la comunicación. Otro es estar cerca del alumno a la hora de dirigirnos hacia el niño. Cuando hablamos con el niño, entonces tenemos que estar cerca para que él entienda lo que le estamos diciendo. Es fundamental que los padres estén informados, que hablen con los maestros y entonces puedan en conjunto poder llegar a una solución de cómo tratar este problema del bullying. Sí, claro, la detección temprana y la intervención temprana son básicos en esto. Si se detecta y se interviene antes de los 5 años, el niño tiene 60% de posibilidades de recuperar algo de la funcionalidad. Si lo hace después de eso, un 10% solo.